Gracias, buen día. Noel Radilla Luna. Cuando ustedes hacen la memoria de diseño, en una de las etapas, solicitan los datos. Mi pregunta es, cuando entregamos las bajadas de cargas por columnas o a la cimentación, estas deben ir o no con el factor de carga. Una, cuando ustedes calculan asentamientos, ¿incluyen o no el factor de carga correspondiente? Y la siguiente, aunque sé que es un concepto que ya dijeron que capacidad de carga no debe de ser, no lo debemos aplicar, estamos muy familiarizados con ese concepto. Mi propuesta es que dicho concepto pues se establezca en la norma, porque es muy complicado eliminarlo. Incluso ustedes, los panelistas, lo han utilizado varias veces ahorita. En una de sus láminas también aparece ese concepto, ¿sí? Entonces, la propuesta es que se normalice la norma. Digo, pues como concepto, ¿no? Porque lo tenemos muy asociado. Ustedes le dicen, o en la norma, dicho concepto se refiere a la resistencia para el estado límite de falla. Cuando se obtiene esa resistencia, no se hace diferencia de si es bajo cargas estáticas o dinámicas. Hay muchos estudios de mecánica de suelos actuales también, en que dicen la capacidad de carga estática es tal valor. Y para utilizarlo en combinación entre carga estática más carga sísmica o de viento, multiplican dicha capacidad por cierto factor, aumentenle el 30%. Mi pregunta es, ¿en la norma está diferenciado sí o no esta capacidad, o es una sola para las dos revisiones? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Voy a tratar de contestar, también solicitaré la colaboración de mis colegas aquí, que si las cargas que entrega el estructurista al geotecnista debe tener el factor de carga o no, lo importante es que sea claro, es decir, que en la tabla diga carga tanto, factor de carga tanto, y entonces ya no hay duda. Si se dice carga, envolvente de cargas es lo que nos pasan a veces, ¿no? Envolvente de cargas, ¿eso qué quiere decir? O sea, el geotecnista está muy desconcertado con esto, entonces tiene que estar especificado. Ahora, en cuanto a cálculo de asentamientos, no vio hace un momento, pero se dice claramente que los factores de carga deben ser de 1 para asentamientos de largo plazo. Eso lo dice la norma. Luego, que ustedes decían que sí existe el concepto de presión admisible o carga, ¿no? Efectivamente, discutiendo con Diego García Jarque, que es estructurista, que ha estado acompañándonos en esos trabajos, vimos la necesidad de abrir un poquito esto, porque para nosotros la presión admisible no existe. Existe una capacidad de carga que se calcula de acuerdo con las fórmulas o con elemento finito o con precio de carga, pero no existe una presión admisible. Sin embargo, para diseñar una zapata, el estructurista sí necesita una presión máxima que le puede transmitir al suelo, inclusive está así en los ejemplos de diseño de zapatas. Entonces, no lo alcanzó a ver, pero en uno de los comentarios que de la presentación del ingeniero Verduzco, ahí hay un comentario que precisamente se refiere a que el geotecnista, para fines de anteproyecto, puede pasar una presión admisible al estructurista. Con eso se diseña la zapata, pero tiene que volver al geotecnista para que verifique el cumplimiento de la desigualdad, porque finalmente lo que hace que pase la zapata o no es la desigualdad. Pero sí puede haber una etapa intermedia en la que se hable de una presión límite para fines de cálculo de las zapatas. ¿Sí? Eso está claro a nivel de comentario
No le queremos dar existencia oficial a Sí. eso de la presión admisible porque ha sido una pesadilla. Hemos visto inclusive arquitectos que hacen curvas de isovalores de la presión límite. Eso no existe. En mecánica de suelos la presión límite depende de las dimensiones de la zapata. O sea, no hay una presión inherente al suelo. No, eso no existe. Pero sí, respondiendo a su preocupación, se abrió a través del comentario la posibilidad de que exista esta interacción entre geotecnista y estructurista a través de una presión admisible provisional, digamos, pero que no puede ser la base del diseño. El diseño es la desigualdad. Ahora, la capacidad de carga estática y dinámica del suelo, eso no existe. Bueno, en la realidad sí existe, o sea, si se aplica una carga rápida al suelo, pues obviamente va a resistir más que si se aplica una carga despacio. Eso se debe a efectos de viscosidad, de comportamiento viscoplástico, etc. Inclusive el doctor Juárez Vadillo decía, si se aplica con una velocidad infinita, la resistencia del suelo también es infinita. De acuerdo, pero en el caso de sismos, si ustedes tienen un edificio, ¿cuántos ciclos va a dar durante el sismo? Algunos dicen 3, algunos dicen 4. Es decir, que la carga sísmica que le llega a la cimentación es una carga lenta. Es decir, que no existe eso de que tengo que considerar una capacidad de carga dinámica para la revisión sísmica. Eso no existe. Los de mecánica de suelos, a los que les pide, a ver, dame la capacidad de carga estática y la dinámica, no toman en cuenta esto de que la velocidad de carga en condiciones sísmicas es lenta. En el caso de cimentaciones de maquinaria puede ser muy diferente, ¿verdad? Puede haber ciclos ahí de alta velocidad, eso sí, ahí también vendría, pero en el reglamento no se consideró necesario hacer una distinción entre capacidad de carga estática y capacidad de carga sísmica en el segundo miembro, digamos, de la desigualdad. Así está la situación. González del Pliego, tal vez la pregunta era en la sesión anterior, pero no hubo manera de preguntar. No debemos tener que el periodo del suelo sea igual al periodo de la estructura. Tengo entendido, pero no sé cómo se hace, que el periodo del suelo se puede hacer por la prueba de péndulo de torsión. Pero, ¿cómo es esa prueba del péndulo de torsión? Esa es mi pregunta. Sí, el péndulo de torsión fue desarrollado por el doctor Sebart y le permitía determinar los parámetros dinámicos o cíclicos más bien del suelo, el módulo de resistencia al cortante y el amortiguamiento. Ya no se usa mucho porque el péndulo de torsión tiende a dar deformaciones grandes, pero existen alternativas como la columna resonante, que existe en varios laboratorios, especialmente en el Instituto de Ingeniería, donde se determinan esas características para niveles de deformaciones menores, ¿no? Ahora, también se pueden usar las pruebas de campo, las que describió el doctor José Luis Rangel, de medición de velocidad de transmisión de onda, a partir del cual se puede determinar por lo menos el módulo de rigidez al cortante. Y esto es lo que puede alimentar un modelo de interacción suelo-estructura de tipo semiespacio o de tipo elemento finito explícito que tome en cuenta las heterogeneidades del suelo. No. Creo que tenemos que avanzar, ¿verdad? Bueno, yo Gasquiajar, que es miembro del subcomité, no se le puede decir que no. A ver, adelante. Muchas gracias. Las opiniones de Radilla y las mías son semejantes, trabajamos juntos. Y una cosa importante es la siguiente: invariablemente en los estudios geotécnicos que recibimos
de compañeros de ustedes, de compañeros que hacen geotecnia, invariablemente dan dos condiciones distintas, para condiciones estáticas y para condiciones dinámicas. Y sí incrementan los valores para condiciones dinámicas. Está mal. A lo mejor están mal, hablen con ellos. Y aquí hay algunos. Necesitan aplicar la norma nada más. Se aplican la norma, no hace Gabriel. diferencia entre carga estática y Yo carga entiendo que dinámica. apliquen la norma, pero hay muchas veces son aspectos de que independientemente de que se supediten a la norma, son condiciones que han dado resultados favorables para No. las condiciones de diseño. No, son las mismas resistencias. Eso se ha demostrado en el laboratorio, por ejemplo, los trabajos de Abraham Díaz, por ejemplo, donde se mostró que para las velocidades usuales en situaciones sísmicas, la resistencia de una probeta es la estática, es la misma. Si esas condiciones las ha propuesto Abraham Díaz, ¿por qué no está con nosotros? ¿Por qué Abraham Díaz discrepa de los puntos de vista? Es que está en la norma ya, desde hace 20 años. Es la misma resistencia, no, el que sigue haciendo diferencia entre resistencia estática dinámica es su problema. O sea, Reconozco que hace muchos años sí se hacía una diferencia. Rosenbluth en sus artículos, hablando de Tlatelolco, por ejemplo, hablaba de una resistencia dinámica estática, pero eso ya se confirmó que con las velocidades usuales de aplicación de las cargas sísmicas no hay un incremento significativo, o sea, seguramente existe, pero significativo de la resistencia. Entonces sería prudente que varios ingenieros en geotecnia que sí consideran esa condición de posible amplificación de carga. Ese es el problema que mencioné al principio. Desgraciadamente en la comunidad geotécnica mucha gente no le hace caso al reglamento, punto. O sea, ellos diseñan de acuerdo con Sebart, de acuerdo con Meyerhoff, de acuerdo con Marsal, de acuerdo con lo que dice Juárez Vadillo, etc. Cuando Eso nosotros es lo que nos pretendemos que, o sea, cada quien está en libertad de usar los criterios que quiere, pero en algún momento también debe verificar lo que está en el reglamento. Cuando nosotros nos enfrentemos a una condición geotécnica que implique esas condiciones, ¿debemos reprobarla? No, eso ya es problema personal. Yo creo que sí le pueden llamar la atención al que le entregó este informe, que esto no coincide con lo que está en la norma, ¿no? Sí, es un punto importante esto, porque vemos de todo en los estudios, pero es que la gente no toma la molestia de leer la norma, ni se ajusta a ella, Eso es un problema inclusive internacional. O sea, los geotecnistas siempre han sido más libres en el uso de sus criterios y más difícilmente se restringen a lo que dice un reglamento. Cosa que los estructuristas sí se van a la segunda decimal, ¿no? Pero ¿Capacidad de carga, perdón? Dan capacidades de carga del 30.231, lo cual son aspectos meramente teóricos. Eso es problema de formación de los ingenieros, no es... No, de los ingenieros geotecnistas. O sea, un geotecnista que le pone 3 decimales a sus resultados Totalmente no sabe en qué mundo vive. Exactamente. Y es la función de la norma tratar de corregir un poco eso. Mira, Gabriel, estas reuniones son muy buenas porque aprendemos puntos de vista, pero el investigador debería también interactuar de una manera exhaustiva con la práctica profesional. Es muy importante. Muy bien. Entonces, ahora sí, tomando en cuenta el tiempo, vamos a pasar a la presentación siguiente, que, de acuerdo con lo que tengo aquí, ya es el curso 3